Buenos días. Aquí como siempre, continuando con nuestros videos de la semana 2, vamos a hablar ahora de los elementos de la información financiera, ¿no? O los elementos que componen cada uno de los estados o informes de los estados financieros. Por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el flujo de efectivo, el estado de cambio patrimonial y las notas a los estados financieros, ¿no? Los 5 estados financieros básicos de la información financiera contable, ¿no? Ok, vamos a ver ahora esta estructura. Aunque ya hemos hablado en una clase pasada, pero igual vale siempre recalcar un poco más a fin de que esto quede bien comprendido, ¿no? El estado de situación financiera está compuesto por un activo, pasivo y patrimonio. Sus elementos principales son el activo, el pasivo y el patrimonio. Vamos a entender qué es cada uno de ellos. Vamos a entender qué es cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué es el activo? Está construido, dice, el activo de bienes y servicios con capacidades funcionales operativas que se mantienen durante el desarrollo completo de cada actividad socioeconómica específica. Los activos de las empresas varían de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada. ¿Qué significa esto? Que un activo puede tener bienes en diferentes modos de bienes, como por ejemplo dinero, valores, cheques, acciones para la venta, etcétera, etcétera. Existencias como mercaderías, productos terminados, materia prima que está almacenada, y servicios que hayan sido contratados previamente, anticipadamente, por un dinero desembolsado de caja para nuestro servicio. Por ejemplo, tú puedes pagar 6 meses por adelantado de un contrato de una tienda, por ejemplo, ¿no? O de un local para una oficina. Eso implica que ese es un derecho que tú tienes de gozar esos 6 meses sin ya pagar. Se constituye como un servicio de alquiler, pero anticipado, pagado por anticipado, y por lo tanto es un derecho, y si es un derecho es un activo, ¿no? Por otro lado nos dice, el activo es un bien o derecho de la empresa que posee. En Debitor, que es una compañía que nos ha habilitado estos conceptos, puede tratar sus gastos como activos, ¿no es cierto? Un activo es un bien de una empresa, posee y puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Claro, si tú tienes existencia, lo vendes y se convierte en dinero. Eso está más que claro. Entonces lo importante es aquí entender qué es lo que sucede con estos activos que tenemos. Controlarlos es lo más importante. Acá tienes eh, definiciones que te van a ayudar. Vamos a explicar un poquito más. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de bienes, ¿no? Tu empresa puede tener, o tu negocio puede tener autos, ¿no? Computadoras, oficinas, inmuebles, impresoras, etcétera, etcétera. Bienes valorizadas que definitivamente te pertenecen o están bajo tu disposición. Esto no implica que hayan sido pagados o no pagados. Puede que de repente esté en trámite la cancelación de un auto. Esto es lo más importante. Lo importante es que tú tienes que ver, definitivamente tienes que ver que estos bienes pertenecen de todas maneras a la empresa, aun independiente de haberlos pagado. Claro, se va a realizar completamente de acuerdo a los principios de contabilidad expuestos en una clase pasada. El principio de realización, por ejemplo, que explica que una vez ya pagada y cancelada la deuda, el bien es totalmente adjudicado a la empresa y es un activo propio, ¿no? Los activos propios que pertenecen definitivamente sin ningún reclamo de un tercero. Tenemos otros instrumentos, por ejemplo, cortadoras, fotocopiadoras, máquinas para producir, todo herramientas de corte. Todas estas maquinarias también pertenecen a los activos de la empresa, o sea, todo lo que tienes a tu alrededor que todavía tiene vida, que tiene existencia, que tiene uso,
todavía que consideran activos mientras no superen mientras no superen o no bajen de un cuarto de la unidad impositiva tributaria, como fiscalmente lo dice la administración tributaria, ¿no? La administración tributaria te dice que todo aquello que supere un cuarto de unidad impositiva tributaria es un activo, puedes activarlo dentro de tus informes financieros. Aquello que no represente el valor material de un cuarto de unidad impositiva tributaria para abajo, definitivamente puedes considerarlo como un gasto. Por ejemplo, nadie va a inventariar, por ejemplo, un lapicero, ¿no? O sea, no vas a mandar al activo un lapicero, ¿no? Tú sabes que el lapicero se va a consumir. Nadie va a activar, por ejemplo, 50 hojas. No, pues estamos hablando de aquello que tiene un valor considerable, porque las hojas se van a gastar en 2 3 días, en una semana, se va a terminar gastándose. Entonces, en consecuencia, el activo definitivamente tiene que tener un valor representativo en el tiempo y que se mantiene por lo menos un buen tiempo, ¿no? Digamos superior a un mes, que tenga el valor material, que tenga un valor razonable, el cuarto de unidad impositiva. ¿Qué es un cuarto de unidad impositiva? ¿Qué es la unidad impositiva tributaria? La unidad impositiva tributaria es la medida de la administración tributaria para los efectos fiscales. Por ejemplo, una unidad impositiva tributaria está en 4.300. Si quieres sacar un cuarto de UIT, estaríamos hablando de más o menos 2.070, perdón, 1.075, ¿no? Porque 4.000 entre 4 es 1.000 y 300 entre 4 es 75. Sumas los dos, te da 1.075. Entonces tú tienes 1.075 en la unidad impositiva tributaria, ¿no? Más o menos para que me comprendas, de qué es lo que, cómo se miden estos activos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la composición y destino de los activos. ¿Cómo se componen estos activos? Estos activos se pueden componer en dinero, cheques, mercaderías, valores, movilizados, inmovilizados, etcétera, etcétera. Este activo definitivamente tiene fuentes de alimento. ¿Cómo se alimenta un activo en una compañía? A través de dinero o bienes propios, como lo estamos especificando en este gráfico. Dinero y bienes propios alimentan a los activos. Ojo. Y dinero o bienes de terceros también alimentan a los activos. Entonces, esto quiere decir que definitivamente los activos se alimentan gracias al ingreso de bienes o dinero de una fuente propia, que son los accionistas o propietarios de la empresa, o de los bienes o dinero de terceros, ¿no? Ya sea que sean de ventas o préstamos. El activo se divide en activo corriente. El activo corriente es de 0 a 12 meses, ¿no? De 0 a 12 meses. Y el activo no corriente es de 12 meses a más. O sea, quiere decir que todos esos ingresos de dinero y bienes que tengan un movimiento de permanencia de 0 a 12 meses dentro de la compañía se consideran como corrientes, y lo que excedan se considerará como no corriente, ¿no? Esto es importante, básicamente, porque la sumatoria de ambos nos va a dar el total del valor del activo. Entonces, un activo corriente, por ejemplo, podría ser un ejemplo, mercaderías, ¿no? Que ingresan para estar un mes y ser vendidas, o están días y ser vendidas. Raras son las mercaderías que se queden a 8, 9, 10 meses, un año, ¿no? Raras son las mercaderías, a menos que te quieras almacenar en una época de escasez, puede ser. Pero aún así, nadie compra mercadería para guardarla, solo es para venderla. Activo no corriente, 12 meses a más. Máquinas. Por ejemplo, ¿qué sucede con las máquinas? Las máquinas tienen un tiempo de vida más largo. Por ejemplo, nadie compra una computadora para deshacerse de ella a los 3 meses, ¿no? Por lo menos siempre tienen un año de vida, 2 años de vida, 3 años de vida, una computadora, mínimo, ¿no? Después ya de 2 o 3 años ya estás pensando en cambiarla.
pero mientras tanto no. Entonces es un activo inmovilizado o también conocido como activo no corriente. Esto es importante saber la composición y cómo fluye los activos dentro de una compañía, ¿no? ¿Qué es un pasivo? Bien, un pasivo, el pasivo desde el punto de vista contable representa las deudas y obligaciones, nos dice, con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de financiación ajena. La fuente de financiación ajena o es el dinero de los terceros, ¿no? De aquellos que te dan crédito, aquellos que solventan tu mantenimiento, el mantenimiento de tu compañía. Para que sea sujeto de crédito, definitivamente tienes que ser una persona formal, una empresa seria, responsable, para que sea sujeto de crédito y tu negocio vaya viento en popa. En conclusión, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Deudas y obligaciones. Entonces, la composición y destino de los pasivos es más simple, obviamente. El pasivo se alimenta en una compañía del dinero de los bienes de terceros. Eso nos quedó claro, ¿cierto? También se subdivide en pasivo corriente de 0 a 12 meses y en pasivo no corriente de 12 a más. Entonces tenemos nosotros más o menos que la composición del pasivo es igual al pasivo corriente y al pasivo no corriente. ¿Quiénes se consideran pasivo corriente? De 0 a 12 meses, ok, por ejemplo, los tributos e impuestos que tiene que pagar la compañía. Se originan o se dan nace la obligación con la administración tributaria desde el momento que tú estás empezando a vender. Tú vendes, tienes un IGB por cobrar. Entonces nace la obligación tributaria, obviamente nace el pasivo corriente, que debe ser liquidado en un plazo de 30 días. La remuneración de sueldos y salarios, aquella que también le pagas a tus trabajadores, ¿no? Sueldos y salarios, por ejemplo, que pagas, comienzan a trabajar el 1 de enero y al 31 de enero tienes que definitivamente pagarles. Entonces, esta es una obligación que se debe básicamente en un plazo no mayor a 12 meses. Cumplir no mayor a 12 meses, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo extiendo los tributos a más de 12 meses? Una pregunta puede ser, una pregunta suelta por ahí. Ok, si tú lo dejas a más de 12 meses, obviamente tendrás que pagar intereses. Y a nadie le gusta pagar intereses, porque ya no terminas pagando el tributo, sino terminas pagando intereses por compensación e intereses moratorios. Y al final la deuda crece. A nadie le conviene que la deuda crezca. Un ejemplo de pasivo no corriente. Un ejemplo de pasivo no corriente tenemos los préstamos bancarios, por ejemplo. Los préstamos bancarios nunca son a 6 meses o a 12 meses. Generalmente siempre son a 24 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, que son 3 años. Entonces se considera como una deuda no corriente. Pero ojo, y acá recalco, solo la deuda que excede de los 12 meses. Profe, no entiendo. O sea que si tú pides un préstamo en agosto, por ejemplo, ¿no? En agosto, estaríamos hablando que se cuenta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 4 meses, ¿no es cierto? Estos 4 meses serían pasivo corriente. Y la diferencia, los 32 meses, suponiendo que lo haya sacado a 3 años, los 32 meses serían pasivo no corriente. Más o menos, para que me comprendas. Entonces, la idea aquí es trabajar con el dinero que se nos ha encomendado, que se nos ha prestado y generar la riqueza necesaria, el apalancamiento, el financiamiento para la compañía, ¿no? El apalancamiento es sinónimo de financiamiento, ¿no? Ok, bien, entonces más o menos aquí entendido más o menos lo que es un pasivo. Ahora, ¿qué es un patrimonio? Un patrimonio procede del latín patrimonium y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una empresa. Literalmente esta nos dice ya sea natural o jurídica.
La noción suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera simbólica. Eh, Disculpen. ¿Qué puede ser nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera simbólica? Cuando se refiere de manera simbólica, eh, no, o sea, no necesariamente, no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo. Por ejemplo, tú puedes tener una marca que le sacas provecho. Por ejemplo, si logras tener un intangible, una marca, llámese que fueras propietario solamente, exclusivamente de la marca Nike, Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa con esas marcas? Esas marcas tienen una fuerza tremenda en un mercado. Entonces, no es dinero en efectivo, es fama, ¿no? Es este reconocimiento. No lo puedes tocar, pero ahí está. Es un bien. Entonces, alguien que quiere colgarse de Nike y fabricar prendas Nike, entonces tendrá que pagar regalías al propietario de esta compañía. Entonces, es una forma de patrimonio representativo, ¿no? A eso nos referimos con de manera simbólica, ¿no? Pero más que simbólica, más que simbolismo, la estimación contable básicamente sirve para que todo lo que te pertenece definitivamente es de tu propiedad, todo lo que tienes en activos, ¿no? Todo, puede ser que de repente no tengas ninguna obligación, ¿no? El activo, por ejemplo, tú tienes dinero, tienes auto, tienes casa, entonces ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Todo eso es tu patrimonio personal, como persona natural. Pero como empresa también puedes tener patrimonios, o sea, la empresa también representa una parte de tus patrimonios como persona natural, y como empresa tendría pues la empresa que tener su propia caja, su propia mercadería, su propio activos inmovilizados como autos, computadoras, y todo eso es la sumatoria del capital social. Todo eso suma el capital social, ¿no? Bien, entonces más o menos para que nos quede claro, entonces en esta primera parte nosotros hemos explicado todo concerniente realmente a los tres primeros elementos de a los tres primeros elementos del estado de situación financiera. El estado de situación financiera, por si acaso, quiero aclarar, es el balance general. Muchos lo conocen como el balance general, ¿no? Pero en términos técnicos es el estado de situación financiera de una compañía, ¿no? Por ejemplo, tú vas al banco y el banco te va a decir, dame tus estados de situación financiera, dame tus estados financieros, entre ellos el estado de situación financiera. Es el primer estado financiero que se debe realizar, ¿no? Es como una fotografía de la situación financiera en la que actualmente te encuentras. Bueno, sin más que decirte en esta primera parte, esperando que hayas realmente recogido los conocimientos de este video y ya no a las siguientes preguntas que puedas realizarme a través del foro. Lo dejo ahí, no antes de ponerte un par de ejemplos, nada más, para que te quede claro. El capital social está compuesto por los aportes, ¿no? Los aportes de los propietarios, ¿no? Y este dinero que se aporta se convierte en mercadería, se convierte en, ¿cómo se llama?, en cuentas por cobrar a terceros por ventas que hayas realizado, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí, esperando que no te quede duda con respecto al patrimonio. Te espero en el próximo video. Chao.